Hunde, él es conductor del programa Geomundo de TV Perú, pero también él es, internacionalista y también es docente de política internacional europea en la Universidad San Ignacio de Loyola. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes, bienvenido a mi programa. Gracias. Muy bien, para entender primero lo que viene pasando en Estados Unidos, ¿por qué tiene relevancia en nuestro país, en la región? No solo de repente por el cambio de la moneda, sino también de repente agroexportaciones. ¿Cuál es la importancia, la trascendencia de lo que viene pasando allá? Bueno, Estados Unidos es la primera economía del mundo, ¿no? Es la que determina en gran parte cómo le va a los demás países. Se dice que cuando Estados Unidos estornuda, los demás países se resfrían, ese famoso dicho, ¿no? Y entonces, y además tiene la moneda, que es la moneda internacional, que es el dólar. Entonces, cuando a Estados Unidos le va bien, su mercado funcionan, entonces los demás países, por ejemplo el caso del Perú, que exporta a Estados Unidos en particular productos de agroexportación, le va bien, ¿no? Y también en términos de, si hay una gran crisis en Estados Unidos, recordemos lo que incluso ya estamos hablando de hace casi 100 años, cuando hubo la crisis del 29, el Wall Street, que se cayó la bolsa, pues eso llevó a una crisis mundial terrible. Y la crisis de las hipotecas, 2008, se llevó una crisis en Estados Unidos que se trasladó al mundo entero. Acá hemos lo sufrido. O sea, lo que pasa en Estados Unidos repercute inevitablemente en todo el mundo, de todas maneras, ¿no? Ahora, señalas, no le está yendo bien. Y eso se pudo ver semanas atrás que aquí en el Perú el cambio de la moneda estaba en 3.68, ¿no? Bajó uno de los, regresó un poco a los niveles que estaba antes, en 2021. Sin embargo, ahora está ya un poco, se podría decir, estabilizándose. ¿Qué otros, de repente, qué factores puedes identificar que han llevado a lo que está pasando ahora Estados Unidos, además de la guerra, ¿no? Ucrania-Rusia. Sí, mira, lo que está pasando ahora en Estados Unidos es que la inflación se ha disparado, ¿no? Se está llegando a niveles que no se tenían hace 40 años. Y eso están en 8.5, ¿no? Sí, es bastante alto y eso hacía 40 años que no se alcanzaban niveles de ese tipo. Y esto tiene que ver en gran parte con el plan de ayuda tanto del Banco Central, de la Reserva Federal, la FED, ¿no? También con las políticas del gobierno, para ayudar a la economía a salir de la crisis originada por la pandemia. Y eso, entre otras cosas, ¿en qué constituyó? El Banco Central de la Reserva se dedicó a comprar bonos, bonos del Tesoro, bonos que tenían los particulares, bonos que obviamente tienen una fecha de vencimiento, por lo tanto no podían ser cobrados hasta de aquí a unos años, y se dedicó a comprarlos y por lo tanto con eso a aportar liquidez, muchísima liquidez a la economía, lo hizo de manera exponencial. Entonces eso generó pues una inyección de liquidez gigantesca en la economía que permitió efectivamente salir de la crisis, pero que al mismo tiempo ha comenzado a originar problemas de subidas de precios, ¿no? Algo que comenzó a ser advertido por algunos analistas. La Reserva Federal y otros dijeron, no, eso es una cosa provisional que después se va digamos, a regularizar, pero no ha sido así, porque además a eso se suma otros problemas que tienen que ver con la inflación, que ya no tienen que ver con Estados Unidos. Estamos hablando de los problemas en China, de los problemas del comercio exterior, donde digamos no hay contenedores suficientes. Exacto. Y ahora se suma el tema de la guerra en Ucrania, ¿no? Que hace que el precio de los combustibles se haya disparado aún más, los alimentos, el trigo, los pesticidas, todo eso ha originado, entonces contribuye aún más a que la inflación se dispare, ¿no? Entonces sí, esa es una situación que ya ha originado algunos problemas. La última cifra de crecimiento de Estados Unidos, el último trimestre, ha sido negativa o muy baja, y en Europa también ha sido muy mala. Lo que quiere decir que, aunque uno dicen que eso es provisional y que el próximo trimestre las cosas se van a normalizar, pero ya es un signo que efectivamente las cosas están bastante complicadas. Y yo sé de paso, la bolsa, el índice Nasdaq, que es de los índices de las tecnológicas, las empresas tecnológicas, ha caído como 5% el día de hoy en Wall Street, ¿no? Precisamente esa estimación de crecimiento estaba en 1%, ¿no? Así bajo, es decir, sin embargo, ni siquiera esos números se registraron, es decir, las expectativas son bastante negativas. Incluso se habla de que Biden, por ejemplo, no había sabido dominar o salir bien de esta situación, como que había subestimado lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, algunas encuestas señalan que
podría estar cerca a romper la confianza, a romper esa confianza que tienen los estadounidenses en su gobierno, ¿no? Entonces una situación mucho más grande de lo que aparentemente se ve. Sí, en las encuestas Biden no está bien, ¿no? Ha ido cayendo. Y eso evidentemente pues no lo va a ayudar ahora porque se vienen elecciones en Estados Unidos en noviembre, que es una renovación, ¿no? en parcial del Congreso, y entonces ahí puede perder la mayoría en el Senado. Hay muchas posibilidades que eso pase. Por lo demás, en Estados Unidos en general los presidentes pierden la elección legislativa que se da 2 años después de que han sido elegidos. Eso casi se convierte en una costumbre. Y pareciera que ahora va a pasar lo mismo. Y quién sabe, no vaya a ser que de repente en la Cámara de Representantes también tengan un resultado aún bastante negativo y pudieran perder, quién sabe, también la mayoría, los demócratas en la Cámara de Representantes. Entonces, sí, eso lo afecta a Biden, aunque él dijo ya hace varias semanas que la inflación se había convertido, era para él un objetivo, luchar contra la inflación era un objetivo muy importante, ¿no? Sin embargo, claro, él puede anunciar muchas cosas, pero a la práctica no se ve, y es lo que también logran ya percibir los ciudadanos americanos, ¿no? Sí. Entonces, por eso te consultaba, ¿realmente crees que de repente no se han tomado las políticas o las decisiones adecuadas para no degenerar en todo esto, ¿no? Porque pareciera que todo se le viene encima. Lo que pasa es que en parte eso tiene que ver con la propia Reserva Federal, ¿no? Que dicen que se ha demorado demasiado en eliminar ese programa de compra de bonos, ¿no? Que se permite inyectar liquidez. Bueno, ya tomó la decisión, pero algunos dicen que se ha demorado demasiado, ¿no? Se ha demorado demasiado, porque además ahora ha tomado la decisión, pero todavía por el tema, porque es una cosa programada, entiendo que recién a partir de agosto va a dejar totalmente de comprar estos bonos, ¿no? Hacer este programa. Entonces, y eso, por lo tanto, sí va a seguir todavía la liquidez inyectándose. Ahora, el Banco Central, la Reserva, acaba ayer de tomar una decisión que era de subir la tasa de interés, ¿no? Que es no hay que olvidar que la tasa de interés es libre, pero obviamente la tasa de interés de la Reserva Federal, de los bancos centrales, es una referencia que sirve para las demás tasas de interés, guía a las tasas de interés comerciales, ¿no? Entonces, ya es una decisión que se ha tomado. Algunos dicen que ha podido bajarla, en vez de 1/2 punto, ha podido bajarla 3/4 de punto, ¿no? Pero al final no lo hizo. Pudiera ser que más adelante lo haga, pero algunos dicen que efectivamente lo ha hecho un poco tarde, y el problema está en que ahora luchar contra esa inflación, dicho sea de paso, es la subida de tasas de interés más importante en 22 años, no se había ocurrido eso en 22 años. Y lo que podría ocurrir es que la lucha contra la inflación normalmente tiene efectos recesivos muchas veces, ¿no? Y la idea de él es hacerlo de manera suave, un suave aterrizaje de la economía y no una cosa brusca. Para que no se hable de recesión, ¿no? Porque ellos dicen, no, todavía no, o sea, esto no es recesión, se ha tomado esa medida, un poco para alejar este temor, este fantasma, ¿no? Pero en realidad las cifras, los números, todo lo que se viene registrando parece indicar de que la situación está mucho más complicada, ¿no? Bastante complicada, y va a requerir de suerte y también de mucha precisión en el actuar, ¿no? De la Reserva, ¿no? Ahora, también de lo que es ya el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya ellos entregaron 13.000 millones de dólares. Ahora el presidente de los Estados Unidos ha solicitado que al Congreso, ¿no? Mucho más presupuesto. Estamos hablando de 33.000 millones de dólares más para poder entregarle a Ucrania. Eso también afecta notablemente a lo que a los números de Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que Estados Unidos ya es un país muy endeudado. Normalmente los países no deberían estar tan endeudados como lo está Estados Unidos, ¿no? Más de 100% de deuda respecto a su PBI, que es altísimo. Pero lo que pasa es que Estados Unidos, como tiene una economía tan fuerte, es la primera economía, y los inversores, a los que compran los bonos, los que suscriben los bonos, siguen teniendo confianza en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se puede endeudar más de lo que puede hacer un país normalmente, ¿no? Pero igual llega un momento que ya el déficit está alcanzando tales niveles que tiene que ser reducido, ¿no? Y esa es también un poco la complicación. Pero claro, hay una situación de emergencia con respecto a Ucrania, y Estados Unidos se ha metido, como se dice, con zapatos y todo en ese tema, y entonces quiere ayudar como sea a Ucrania. Porque además se está pensando incluso que Ucrania puede derrotar a Rusia. Ya no solamente, al comienzo pensaban que Ucrania iba a desaparecer en 2 o 3 días,
Ucrania se iba a rendir, y ahora ven entusiasmados que Ucrania está resistiendo, le están dando cada vez armas más importantes y están pensando que de repente lo puede derrotar a los rusos. Entonces, bueno, está pidiendo más plata. Sí, por ejemplo, bueno, parte de lo que se entregó, los 13.000 millones de dólares en un inicio, es para esto ha servido para financiar básicamente las operaciones militares, ¿no? En los países de la OTAN, dicen, en el este de Europa, así como para que se envíe material militar a Ucrania, de acuerdo con, bueno, a lo que se había acordado, y también, bueno, la ayuda a los refugiados, dicen, ¿no? Y a los desplazados internos. Y se entiende de que este nuevo presupuesto que se ha solicitado al Congreso es para esa misma línea, ¿no? Sí, es reforzar un poco las acciones que se han ido tomando, y como digo, se realiza una ayuda muy, pero muy importante para Ucrania, ¿no? Así que bueno, efectivamente, eso obviamente va a agravar seguramente el déficit norteamericano, pero bueno, es parte de la emergencia que se vive, ¿no? Muy bien, ahora también, si nos centramos un poco ya en nuestro país, hablábamos al principio de lo que son las agroexportaciones, ¿no? Estados Unidos, de repente, es nuestro principal mercado, hablamos de paltas y otros productos. Entonces, ¿esto cómo afecta al empresario que suele tener esta línea de exportación hacia Estados Unidos? Bueno, como en todas partes, cuando los mercados de destino tienen problemas, pues se reduce, obviamente, eso afecta a la agroexportación. Todavía en Estados Unidos no se está en una situación de recesión, ¿no? Entonces, vamos a ver, por lo menos no he visto que ya esté afectando de alguna manera las ventas de las empresas peruanas. Pero claro, si por la lucha a la inflación se produce un efecto recesivo, obviamente eso va a tener un impacto en las ventas del Perú, ¿no? En Estados Unidos, y si pasa algo así en Estados Unidos, eso se va a traducir también en los demás países, en la Unión Europea, en China, ¿no? Entonces eso en general, se produce una especie de efecto dominó que podría afectar en general a todas las exportaciones de todos los países, ¿no? Incluidas las nuestras, en particular lo que tiene que ver con agroexportaciones, ¿no? Agroexportación, también minerales. Minerales también, por supuesto. Exacto, claro, ¿no? Claro. Los mismos costos, la valorización que se le da. Francisco, para terminar un poco de redondear esta idea, ¿qué crees que pueda, o qué cosa tendría que pasar para que pueda un poco estabilizarse las cosas, ¿no? De repente, no sabemos todavía cuándo llegue el fin, el tema del conflicto entre Ucrania y Rusia, bueno, la pandemia ya se está saliendo. ¿Por dónde crees que deberían ser un poco los caminos que deberían seguirse para poder un poco al menos tener estabilizadas las cosas? Porque van pasando las semanas, los meses, y las noticias que recibimos de Estados Unidos son cada vez, más negativas, ¿no? Claro, bueno, yo creo que hay que confiar en que la acción de la Reserva Federal y también el gobierno, sobre todo la Reserva Federal, van a tener éxito, que las acciones que ahora está tomando efectivamente ayuden a luchar contra la inflación. No va a ser fácil porque hay un tema también de expectativas, ¿no? Los actores económicos anticipan que los precios suben, y entonces eso alimenta la inflación y es un círculo vicioso. Ese es el problema también de la inflación, ¿no? Entonces, que puede hacerlo sin llegar a provocar una recesión, y eso sí es un ejercicio bien delicado. Ojalá les vaya a ir bien, ¿no? Y claro, está la incógnita de la guerra, que todo parecería indicar que va a seguir durando, ¿no? Va a seguir durando todavía, y eso es un factor que va a seguir agravando las cosas, ¿no? Y sobre todo cuando tú señalabas, ¿no?, que Estados Unidos ha encontrado en Rusia, pues, a un país que le hace frente, ¿no?, que está ahí, está cuando todos de repente no apostaban mucho por Ucrania, pero sin embargo, claro, la realidad es otra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar expectantes de lo que vaya a ocurrir. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Bueno, amigos, ha estado Francisco Belaunde, conductor de Geomundo, y bueno, internacionalista también, docente en política internacional europea de la Universidad San Ignacio de Loyola, a quien le agradecemos por haber estado estos minutos.